Hay muchas personas en el día de hoy que aún, fíjense, en el siglo donde estamos, en el siglo XXI, aún no creen en el nacimiento virginal de Jesús. Y no estamos hablando solamente de personas que no son creyentes o que no estudian la Biblia, sino que estamos hablando aún de personas que han sido creyentes y que han estudiado la Biblia. Así es que el escrito está del día de hoy: y dará a luz un hijo. No te vayas, quédate aquí en el programa Escrito está, porque vamos a ver pruebas bíblicas del nacimiento virginal de Jesús y cómo esta doctrina es muy importante para el día de hoy, para cada uno de nosotros. No te vayas, ya volvemos. Amén. Así es que muy bien, gloria a Dios. Bienvenidos, amados amigos, hermanos, compañeros, personas que nos miran semana tras semana en estos videos, en estas transmisiones. Gracias por estar con nosotros, especialmente a nuestra audiencia mayor. ¿Cuál es nuestra audiencia mayor? Nos miran primordialmente en Estados Unidos, en México, y YouTube nos avisa que nos miran también en Colombia. Así es que muchas gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Mi nombre es el hermano Gabriel de Gante y este es el programa Escrito está. Hemos diseñado y Dios nos ha permitido la oportunidad de traer este programa con el propósito de beneficiar a todas las personas en el conocimiento un poco más profundo de la palabra del Señor, para que nuestras estacas se vayan extendiendo y nuestra fe se vaya fortaleciendo día tras día. Esto es Escrito está. Si no ha compartido el video con alguien, le pedimos que lo comparta. Si no ha dejado su like, amén, adelante, puede dejar su like. O al final del video también, cuando usted mire que el video es de relevancia y de importancia para su vida. Y también le invito a suscribirse a nuestro canal, ya que aquí tratamos de que semana tras semana estar sacando un nuevo video para que su vida sea edificada, para que usted siga siendo fundamentado en la palabra del Señor. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? El día de hoy estamos hablando de algo muy importante: y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. La semana pasada hablábamos de la Virgen concebirá. Hoy hablamos de dará a luz un hijo. La semana, en el episodio anterior, vimos las profecías que se habían dado a través de los profetas y a través de la escritura sobre la venida, o acerca de la venida de este Mesías Salvador, de la promesa que iba a salvar no solamente a Israel sino al mundo. Y hoy día vamos a ver sobre esa promesa hecho carne, encarnar en un cuerpo humano, venir a un cuerpo humano, caminar en medio de los hombres, vivir como hombre, hacer las cosas de hombres, pero a la misma vez ser Dios en toda su plenitud, en todo su poderío, en toda su majestad. Y para nosotros poder entender primordialmente el Evangelio de Jesús, o para poder extender nuestras raíces al Evangelio de Jesús, hay una parte muy importante que usted tiene que entender y que usted tiene que saber. Y esa es la parte que muchas personas ignoran en este tiempo y muchas personas no quieren aceptar en este tiempo, y es que Jesús verdaderamente nació de una virgen. Jesús nació de una virgen. Si nosotros quitamos la enseñanza que viene siendo una doctrina fundamental bíblica, si nosotros quitamos esta doctrina del medio, entonces tendríamos que quitar otras doctrinas del medio. Por ejemplo, la resurrección de Jesús, el hecho de que Él va a volver, aún su deidad. Quitaríamos su deidad en medio. Entonces, si quitamos esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús, estamos quitando pues básicamente el evangelio. Estamos quitando la salvación. No hay evangelio entonces. Entonces, esto es muy importante y yo quiero llevarlos a la Biblia. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar mucho, ¿verdad? Pero vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y hoy día que se celebra tanto lo que se conoce como la Navidad, es mi interés, es mi propósito hoy
darle una luz acerca de verdaderamente qué es lo que estamos celebrando, o qué es lo que celebra la gente, qué es lo que se debería celebrar, y cuál es la razón detrás de esto. No solamente hay personas que tratan de celebrar estas navidades, pero no conocen el trasfondo de lo que sucedió, de lo que pasó, de por qué lo están haciendo, ¿no? Y otros que optan por no celebrar, por no hacer nada. Está muy bien, está correcto. Pero yo le invito a que escudriñemos la escritura por unos minutos y que sepamos un poco acerca de este nacimiento virginal de Jesús. Amén. Mateo capítulo 1, el versículo 18. Vamos a ir hasta el versículo 21. Hasta el versículo 21. Y escrito está: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos aquí el relato sobre parte de lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Ya habíamos mencionado, si usted no ha visto el video sobre las profecías de que iba a venir el Mesías, el nacimiento del Mesías, yo le recomiendo que mire para atrás en el canal y lo mire. O si no, quizás podemos dejar ya sea en la descripción o una tarjetita acá arriba del video para que usted pueda ir y mirar ese video. Pero estamos hablando aquí sobre este nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento virginal de Jesús es un tema muy debatible, no solamente en el mundo no cristiano, no creyente, sino que también a nivel sociológico y a muchos niveles, ¿verdad? Muchas personas están debatiendo el hecho de que si Jesús nació de una virgen o si no. Y hoy vamos a tratar de dar 6 pruebas. Vamos a ver si encontramos 6 pruebas aquí en los versículos que leímos de que verdaderamente María era una virgen. Muy bien. Es probable, como ya mencionábamos, que ninguna de otra doctrina en la Biblia haya sufrido tanto como esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Es que para la mente humana es difícil entenderlo, es difícil comprender. De hecho, si nos remontamos a los escritos de Pablo nos dice, ¿verdad?, que el evangelio es locura para aquellos que se pierden. O sea que es un poco difícil comprender para muchas personas mucho de lo que está sucediendo. Uno de los aspectos en disputa con respecto al nacimiento virginal es el origen del concepto mismo. Fíjese que algunos eruditos han tratado de explicar dicho origen por medio de paralelos helenísticos. Se alega las uniones de dioses y diosas con humanos en la literatura griega de la antigüedad. Entonces, son los antecedentes de una idea no bíblica, básicamente. Entonces, lo que muchas personas dicen, bueno, es que los griegos, ¿verdad?, y la cultura helenística tenían leyendas, historietas similares a lo que vemos en Jesús, ¿verdad? Que el Dios tal vino, ¿verdad?, y durmió con una mujer humana y entonces salió tal. Y muchas personas alegan que esto pareciera algo místico, algo no real, ¿no? Entonces es importante que lo miremos. No obstante, esto ciertamente equivale a ignorar el uso de Isaías 7 en Mateo 1. Si usted se acuerda, vimos la semana pasada allá en Isaías capítulo 7, donde se hace esa promesa. Ya mismo les doy el versículo, el libro de Isaías capítulo 7, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, tenemos que escudriñar la escritura bajo el ente, o sea, escudriñar Mateo capítulo 1 bajo el ente de Isaías 7:14. Es muy importante que usted haga eso, porque eso le va a dar a usted entonces la luz de lo que verdaderamente está pasando entonces en Mateo capítulo 1.
Vemos que en Isaías 7 nos habla de esta promesa de que el Cristo o de que un hijo iba a venir. Entonces este es el fondo, este es la raíz para el concepto de un nacimiento virginal. Aunque sucedió algo similar allá en el tiempo de Isaías, como 700 años antes de Cristo, tenemos que recordar que también esa profecía fue una profecía profética, porque se va a realizar ya para el tiempo de Jesús en Mateo capítulo 1. El uso de Isaías 7:14 en Mateo 1, los versículos 18 al 21, donde leímos justamente al principio, señala su gran importancia para comprender el nacimiento del Señor Jesucristo. Aquí se tratan la concepción virginal y su nacimiento y el nacimiento de Jesús con respeto y dignidad. El Evangelio según San Mateo informa que María quedó encinta por acción del Espíritu Santo sobre ella al concebir ella a Jesús en su vientre. José, el prometido de María, no quiso creer esto hasta que el ángel se lo informó. Una vez ocurrida la concepción, fue claro que era un cumplimiento divino de la profecía de Isaías 7:14. Ahora, vamos entonces a encontrar pruebas de que verdaderamente María era una virgen, porque esto es muy importante. Si perdemos de vista el concepto de que María era virgen, entonces la consecuencia de eso sería devastadora. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos a unos padres, bueno, obviamente una mujer impura, pecadora. El hecho de que José después la recibe, tendríamos padres no temerosos de Dios, ni respetuosos de la Torá o la ley de ese tiempo, ni de las tradiciones. Tendríamos entonces un hijo resultado de pecado y sería un hijo de Dios sepa quién. No se hubiese sabido la procedencia de este hijo. Entonces, eso es muy importante que no perdamos de vista, porque si no fue Jesús del Espíritu Santo, entonces, nuevamente, como ya mencionábamos en unos minutos, se cae la enseñanza y se cae entonces el Evangelio, ¿no? Entonces, viene por dos lados. Podemos perder. Si Jesús no nació, se pierde el concepto del Evangelio por una rama, que es Jesús entonces no es el Hijo de Dios, Jesús entonces no resucitó, Jesús entonces no puede regresar por su iglesia. Y si Jesús no nació de una virgen, entonces Jesús nació en pecado. Su mamá fue una pecadora, su padre también fue un pecador por aceptarlo y no obedecer la ley. Y de ahí se desatan muchos otros eventos. Entonces tenemos que tener el cuidado de no evadir este punto muy importante. Mire, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estoy en Mateo 1, versículo 18 en adelante. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Ahí vemos entonces la primer pista. La primer pista de que María era una virgen es de que estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen. Fue antes que se juntasen. En la tradición judía, los esposos o el hombre pedía a la mujer por un tiempo determinado, mientras él iba a preparar el lugar a donde iban a vivir y donde iban a crecer sus hijos y todo. La mujer se quedaba en la casa de sus padres hasta que se cumpliese el año. Y entonces después el joven venía y la tomaba ya como esposa y se la llevaba a su casa. Había una gran ceremonia, un gran ritual y todo eso. Pero la idea de esto es que María estaba, como se conoce en este tiempo, comprometida con José. Y ese compromiso ya era un compromiso legal, ya no era algo que se podría quebrar. No es como en este tiempo, que la gente se compromete y después a los 6-7 meses ya rompen el compromiso y ya no hay casamiento, no sucede nada, no hay consecuencia, no hay pena. No, en aquel tiempo era cuando te comprometiste, ya esa es tu mujer, ya ese es tu esposo. Entonces
tienes que seguir adelante con los planes. Entonces todavía no se habían juntado, por lo tanto nos habla de que José todavía no había conocido a María. Entonces eso es muy importante. La segunda pista, vemos que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí está la segunda. Primero, María y José no se habían juntado. Segundo, se halla o se demuestra que María había concebido del Espíritu Santo. Entonces aquí Mateo nos está nuevamente aclarando y diciendo, el hecho de que María y José no se habían juntado, entonces nos permite a nosotros entender que María concibió del Espíritu Santo. Y eso es muy importante que usted lo sepa. En el versículo, entonces ya llevamos dos. Concibió del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante la explicación, ¿verdad?, que se nos da acerca de el hecho de que María concibió del Espíritu Santo. Entonces, aquí debemos de analizar y quizás parar un poco y pensar y decir, bueno, si María concibió del Espíritu Santo, quiere decir que entonces el hijo que iba a tener María no era un hijo normal o regular, si lo podríamos decir de esa manera en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces quiere decir que Dios hizo o produjo algo en María, o sea, esa simiente en María, para que naciera un hijo. Y esto no es, aunque suene loco, no es tan loco. Porque fíjese, en Génesis, Dios crea de la nada. Dios dice, bueno, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, levanta polvo de la tierra, hace el hombre. Dios lo puede hacer. Después vemos a un Abraham con su esposa Sara, que ya están pasados en años de la edad para poder concebir, y sucede que Dios le dice, puede suceder todavía. Y entonces nace Isaac. Si vamos nuevamente a Adán, vemos a un Dios creando o haciendo de la costilla de Adán a una mujer. Entonces, no es algo loco, no es algo sin sentido, es algo que simplemente debemos creer. Y ese es el problema, que muchas personas no están dispuestas a creer para que no les digan que están locos. Pero esto es sencillo de entenderlo. Si Dios lo hizo en el principio, si Dios si tuvo la capacidad de crearnos, ¿por qué era tan imposible para Dios? No lo fue, no fue imposible para Dios, ni difícil, implantar la simiente de Dios en esta joven que se llamaba María. Bien sencillo, bien sencillo. Y otro milagro que estaba sucediendo en el mismo tiempo de esto fue el hecho de que Zacarías con Elizabeth iban a tener un hijo, también siendo ya ellos grandes de edad. Entonces, es Dios haciendo las cosas, es Dios obrando. Bueno, esa es la segunda pista, ¿no? La simiente fue del Espíritu Santo. Después vemos en el versículo 19 que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces aquí vemos nuevamente otra pista y nos dice que José era justo y no quería infamarla. El hecho que dice que no quería infamarla nos está diciendo que que José tenía el derecho y la autoridad de infamarla, o sea, de hacerla quedar en mal. Y de hecho la pena para este hecho de que María había quedado embarazada fuera del matrimonio, o mejor dicho, comprometida, sin antes de conocer a su esposo, era la muerte. La joven tenía que ser apedreada. Pero nos está diciendo, José dice, yo mejor la voy a dejar secretamente, o sea, en secreto voy a deshacer esto, yo voy a decir que yo no quiero casarme con ella, y suficiente. ¿Por qué? Porque ya está embarazada. Entonces, José, si José hubiese sabido
que quizás había sido culpa de él, o de los dos, mejor dicho, quizás hubiese dicho, bueno, tenemos que sufrir la consecuencia de lo que hemos hecho. Pero José dice, yo no tengo nada que ver con esto. Y entonces él quiere dejarla. Tercer pista, José piensa en abandonarla, en dejarla. ¿Por qué? Porque María era una virgen, de acuerdo al conocimiento del concepto de José. Pensando en esto, versículo 20, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí se nos da la cuarta pista entonces. Un ángel aparece y le dice, mira José, María es virgen, pero Dios impuso sobre ella, ¿verdad? Una simiente que fue puesta ahí por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios quien puso esa simiente ahí. José, tú tienes que recibir a tu esposa, a tu mujer María. Tienes que recibirla. Entonces, vemos más adelante, ya el versículo 21, bueno, ya vimos ahí la cuarta pista, perdón. La cuarta pista, ¿verdad? Que el ángel se le aparece a José y le dice, no temas recibir a María tu mujer. Dios hablándole a José, diciéndole, no temas. Y el versículo 21, la primera frase nos dice, y dará a luz un hijo, y dará a luz un hijo. Ahí nos está hablando ya entonces de una quinta pista, nos está diciendo, María, siendo virgen, va a dar a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y claramente vemos el ángel, o la palabra de Dios a través del ángel, viniendo y decirle a José, mira José, yo te voy a dar el nombre del niño. Sexta pista. Entonces, Dios se encarga de que no solamente María fuera una virgen, y que fuera joven, y que fuera correcta, recta delante de Dios. Cuando usted escudriña las características de María, se va a dar cuenta que definitivamente una mujer excepcional. Pero también Dios se encarga de asegurarse de que María estuviese segura y de que José la aceptara. ¿Por qué? Porque el ángel, ¿verdad? O lo que la aparición del ángel viene a ser el cumplimiento de lo que ya mencionábamos de Isaías 7:14, cuando nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces es el cumplimiento de una palabra. Y nos dice la escritura que despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. Y aquí vemos otra pista todavía. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces José se abstuvo de conocer a su mujer. Otra pista de que era virgen. Entonces vemos que María estaba desposada, todavía no se juntaba con José. Concibió del Espíritu Santo. José era justo y no quiso dejarla para no infamarla. Se le aparece el ángel y le dice que lo engendrado del Espíritu Santo. Le da el nombre de el hijo que iba a nacer. Y después todavía el Señor, o también José, no conoce a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, claramente María era una virgen, y solamente en este texto. Podríamos ir a otros versículos, por ejemplo, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus pies, donde claramente nos habla, ¿verdad?, de que el niño es nacido y el hijo es dado. Nos está hablando de que el niño nace, pero el hijo fue dado, no que el hijo nació. Nos está diciendo, hijo os es dado, ¿por qué? Porque el hijo ya existe y existía antes de que naciese
como un niño. Nos habla de esa eternidad de Cristo. Pablo en su escrito nos dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esas son más pruebas y más contundentes. De hecho, Hebreos también nos habla, que Hebreos capítulo 2 nos habla también del hecho de que Jesús vino corporalmente, ¿verdad? Y habitó, vivió en medio de nosotros. Se los voy a buscar antes de que nos vayamos, porque ya yo sé que usted hoy está ocupado, ocupada, y usted quizás está haciendo muchas cosas, pero quiero dejarlo con estos versículos entonces. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir que somos bendecidos por la perfecta humanidad de Jesús, pues utilizó su naturaleza humana para ser uno más entre nosotros, pero también utilizó su naturaleza divina para rescatarnos de la muerte eterna. Y nos dice acá en el principio, por cuanto los hijos participaron de carne en sangre, él también participó de lo mismo. Entonces le fue necesario a Jesús nacer también, al igual que todos nosotros nacemos. Le fue necesario nacer, crecer, morir, resucitar, ascender al cielo, para que pronto vuelva por nosotros. ¿No es maravilloso esto, amado amigo, amado hermano, de que Jesús vino a habitar o a cohabitar en nosotros? Entonces, piense en esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 5 al 7. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que estoy celebrando? ¿Qué es lo que voy a celebrar hoy día? Que ese Dios todopoderoso, grande, majestuoso, creador de todo lo que existe, vino y se metió en el cuerpo de un bebé y creció y murió por mi salvación. Vino por usted y por mí. Ese es el Cristo de la gloria. Y dará a luz un hijo. Eso fue lo que sucedió. Y María dio a luz ese hijo. Y ese hijo es el que hoy día nos redime y los libra. ¿Quieres celebrar algo? Celebra que Cristo vino, que Cristo nació. ¿Ha nacido en tu corazón Jesús todavía o todavía no? ¿Ya llegó Jesús a tu corazón? Yo te invito, amigo que me estás mirando, que le permitas a ese Jesús que nació un día entrar a tu corazón y que Él se lleve todos los pecados que posiblemente te estén azotando y todas las cosas que posiblemente te estén arrasando. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el programa Escrito Está. Nos estamos mirando la próxima, si así Dios lo permite. Amén. Así es que feliz Navidad y que disfrute su día con su familia, con sus seres queridos. Desde aquí, desde el programa Escrito Está, les deseamos una muy feliz Navidad y que Cristo sea el centro de su celebración. Muchas bendiciones. Yo soy Gabriel de Gante. Nos vemos hasta la próxima, si así Dios lo permite.